Hablemos de gigantes reales entre los humanos. A lo largo de la historia mundial, solo 29 personas han superado una altura de 8 feet o 2.44 metros. Es ampliamente conocido que el hombre más alto que figura oficialmente fue Robert Wadlow, que medía 2.72 metros. Sin embargo, en el año 2019, una medición póstuma de un vietnamita llamado Ho Van Trung indicó una increíble altura de 2.75 metros. Aún así, este resultado nunca fue confirmado oficialmente debido a dudas sobre la precisión de la medición. En cuanto al pueblo donde vive el hombre más alto del mundo, ese es Ali Bey en Turquía, la cuna de Sultan Kösen, que mide 2.51 metros. Sin embargo, eso no significa que todo el pueblo esté compuesto por personas altas. Sultan es un caso único en esa región. La mayor altura promedio masculina pertenece a Montenegro. En los municipios de Kolašin y Šabnik, la altura promedio masculina supera 1.85 metros. En cuanto a la foto, probablemente sea falsa, ya que el supuesto gigante parece el doble de alto que un hombre promedio. Eso significaría que mide unos 3.5 metros, y ni siquiera en la mitología griega se describió a alguien de más de 3 metros. En lo profundo de los verdes pliegues de las tierras altas de Papúa, hay tribus que aún viven de una forma que da la sensación de atravesar un portal del tiempo. Sin carreteras pavimentadas, sin teléfonos inteligentes, sin electricidad, solo herramientas de piedra. Fuegos encendidos a mano y un vínculo con la naturaleza que la vida moderna prácticamente ha borrado. En el Valle de Baliem, en Papúa Occidental, enclavado entre montañas selváticas y picos brumosos, viven personas que crían cerdos para comerciar, visten telas de corteza y construyen chozas solo con hierba y madera. Entre los más conocidos se encuentra la tribu Dani. Han considerado esta tierra su hogar durante miles de años, cultivando batatas en empinadas parcelas excavadas en las colinas. Hasta mediados del siglo XX no tenían contacto con el mundo exterior. Cuando fueron fotografiados por primera vez desde el aire, las autoridades pensaron que estaban extintos o que eran solo una leyenda. Incluso hoy a algunas aldeas solo se puede llegar caminando durante días a través de la densa selva tropical. A veces se utilizan helicópteros para enviar suministros o visitantes, pero la mayoría de la gente vive aquí sin depender de nada del exterior. Lo fascinante es lo bien adaptadas que están estas tribus a su entorno. Sus armas, arcos, flechas y lanzas están hechas a mano con materiales locales, pero son increíblemente precisas. Saben qué plantas usar como medicina, qué raíces servir, qué hojas mantienen alejados a los insectos. Sus tradiciones se transmiten no a través de libros o pantallas, sino por historias susurradas alrededor de fogatas a cielo abierto. Algunos ancianos aún practican la decoración corporal con ocre y huesos de animales. Durante los festivales, los hombres usan elaborados tocados hechos de plumas y pieles, y sus danzas de guerra resuenan por los valles como un trueno. Estas actuaciones no son solo un espectáculo, son recreaciones de rivalidades reales entre clanes, resueltas mediante rituales en lugar de caos. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde aún se viven las costumbres antiguas, no solo se recuerdan. A pesar del estilo de vida intacto, hay señales de cambio que se están introduciendo. Están apareciendo antenas parabólicas en pueblos cercanos. A veces, los jóvenes se van a estudiar a las ciudades y regresan con zapatillas y jerga, pero la esencia de la cultura permanece sorprendentemente intacta, sobre todo en los rincones más remotos, donde las hachas de piedra aún moldean el bosque y el humo de las hogueras de leña se eleva antes del amanecer. En lo alto del Himalaya, donde el aire es extremadamente fino y la nieve nunca se derrite por completo, han surgido historias de monjes que viven como si el tiempo se hubiera detenido. En valles ocultos y cuevas excavadas en acantilados cubiertos de hielo, hay ermitaños que han practicado rituales ancestrales en un aislamiento casi total durante décadas. Algunos dicen que incluso generaciones. Los lugareños susurran que estos monjes preservan conocimientos y tradiciones que se remontan a la última edad de hielo. Puede parecer fantasía, pero no todo es leyenda. Lugares como el remoto Valle de Zanskar albergan monasterios tan inaccesibles que permanecen enterrados bajo la nieve la mitad del año. Las imágenes satelitales no muestran nada. Solo los encuentras si alguien te muestra el camino. Estos monjes sobreviven con harina de cebada, té de mantequilla y agua pura de glaciar. Algunos hacen votos de silencio, otros practican meditación profunda en cuevas bajo cero durante meses. En ciertas estaciones, sus cuerpos parecen congelados en su lugar, pero están completamente vivos, con el corazón casi a punto de estallar. Lo sorprendente es que científicos que estudian entornos extremos han confirmado que la exposición prolongada a condiciones gélidas y de gran altitud, combinada con técnicas de control de la respiración, puede provocar estados corporales que, sinceramente, parecen de otro mundo. La línea entre mito y fisiología se difumina bastante aquí. Se ha registrado que la llamada meditación Tummo calienta el cuerpo con tanta eficacia que la nieve se derrite alrededor de los monjes sentados.
Algunos templos albergan antiguos pergaminos envueltos en cuero de yak, escritos en escrituras que hoy en día casi nadie puede leer. Algunos creen que describen linajes olvidados o mapas estelares anteriores a la astronomía moderna. Las entradas a ciertos santuarios rupestres permanecen selladas durante siglos, y al abrirse uno recientemente, se revelaron reliquias intactas desde la época medieval, posiblemente mucho más antiguas. ¿Son estos monjes realmente de la edad de hielo? Claro que no en sentido literal, pero ya saben, podrían ser los últimos descendientes espirituales de una forma de vida que comenzó cuando los mamuts aún vagaban. En un mundo acelerado y ruidoso, estos guardianes congelados permanecen arraigados en un silencio tan profundo que resuena a través de la piedra. En la gélida extensión del norte de Siberia, donde el invierno nunca termina y el sol a veces se desvanece durante semanas, viven los Nenets, un pueblo nómada que ha sobrevivido aquí durante miles de años, con poco más que renos, trineos y una gran resiliencia. Migran a través de la tundra en enormes manadas de renos domesticados, recorriendo hasta 960 kilómetros cada año a través de ventiscas, ríos congelados y campos de nieve que pueden tragarse vehículos enteros. Sus tiendas, llamadas chums, están construidas con pieles de reno estiradas sobre postes de madera diseñados para ser empaquetados y trasladados en horas. Lo extraordinario es lo poco que ha cambiado su estilo de vida. Incluso con los teléfonos satelitales y las actualizaciones meteorológicas que ahora usan ocasionalmente las generaciones más jóvenes, la mayoría de sus herramientas, ropa e incluso su dieta, pescado congelado, grasa cruda de reno y bayas, provienen directamente de la prehistoria. Los niños aprenden a montar renos como si fueran caballos. Las ancianas cosen intrincadas prendas con agujas de hueso, y con temperaturas que pueden descender por debajo de los 54 grados Celsius, la supervivencia depende de saber exactamente cuándo y dónde moverse antes de que lleguen las tormentas o se descongelen los ríos. Los cambios climáticos y la expansión industrial han comenzado a desafiar su forma de vida, pero los Nenets se adaptan, como siempre lo han hecho. Algunas de sus rutas migratorias ahora cruzan bajo enormes tuberías, pero siguen moviéndose, temporada tras temporada, guiados por las estrellas, la nieve y el instinto forjado durante generaciones. Mientras que la mayor parte del mundo ha cambiado las raíces por el Wi-Fi, los Nenets siguen atados al ritmo del hielo, el viento y las pezuñas, prueba viviente de que no se necesitan muros ni ciudades para crear civilización. En lo profundo de la selva amazónica, más allá de los ríos y los caminos forestales, viven personas que nunca han usado un teléfono, visto una ciudad ni escuchado una canción en la radio. Algunos ni siquiera saben que existe el mundo exterior. Estas son las tribus no contactadas de Sudamérica, grupos tan aislados que incluso gobiernos, antropólogos y compañías de satélites los evitan. Solo sabemos de su existencia gracias a fotos aéreas. Aviones y drones que sobrevuelan la selva han capturado imágenes de terrenos despejados, casas comunales construidas con hojas de palma y alguna que otra figura mirando hacia arriba con un arco en la mano. Algunos reaccionan con curiosidad. Otros disparan flechas a la aeronave. La Fundación Nacional del Indio de Brasil ha confirmado más de 100 grupos aislados. Perú y Colombia han reportado hallazgos similares. Estas personas se han resistido a todo contacto externo, ya sea por elección propia o por necesidad. Toda su cosmovisión se concentra en unos pocos kilómetros cuadrados de bosque. Lo impactante es que muchos de ellos prosperan. Cazan con lanzas y cerbatanas, cultivan mandioca y plátanos y recolectan plantas medicinales que los científicos ni siquiera han catalogado. Sus vidas están llenas de rituales, ligadas a los ritmos del bosque y transmitidas enteramente de memoria oral. Protegerlos no es solo una cuestión de respeto, es de supervivencia. La exposición a gérmenes externos podría causar brotes mortales. Las leyes ahora prohíben los sobrevuelos por debajo de ciertas altitudes y la entrada a su territorio es ilegal para los forasteros. Es una de las pocas ocasiones en que el mundo moderno elige mirar hacia otro lado, y con razón. No son reliquias, no son primitivos, son naciones vivas que eligen permanecer invisibles en un mundo obsesionado con la exposición. En la era de los satélites y la vigilancia, estas tribus nos recuerdan que los secretos aún pueden sobrevivir a plena vista. Mucho antes de que el imperio inca ascendiera al poder, otra misteriosa civilización excavaba casas, fortalezas y tumbas en los brumosos acantilados de los Andes. Se trataba de los chachapoyas, conocidos como los guerreros de las nubes, porque vivían tan alto en las montañas que las nubes se extendían constantemente a través de sus aldeas de piedra como humo. Su territorio se extendía por el norte del Perú actual, donde la selva tropical y los picos escarpados se fusionan. Lo que los distingue no es solo dónde vivían, sino cómo enterraban a sus muertos. En lugar de tumbas subterráneas, colocaban a los difuntos en sarcófagos verticales excavados en las escarpadas paredes rocosas de las montañas. Estas tumbas, con forma de figuras humanas, aún se alzan sobre el valle siglos después, intactas por los saqueadores debido a su casi inaccesible acceso. Su asentamiento más grande, Cuelap, a veces se llama el Machu Picchu del norte. Pero como saben, es en realidad más antiguo, más grande y hasta hace poco estaba casi completamente olvidado.
La espesa selva la había sepultado en silencio. No fue hasta que escáneres satelitales e imágenes de drones en los últimos años revelaron la magnitud de más de 400 edificaciones de piedra, algunas aún en pie, encaramadas en la cresta de una montaña, como una fortaleza olvidada de una novela fantástica. Aún desconocemos qué idioma hablaban los chachapoyas. Las crónicas españolas afirmaban que tenían una piel inusualmente blanca y ojos claros, una observación que dio pie a un sinfín de teorías sobre su origen. ¿Estaban relacionados con los primeros exploradores europeos? Los estudios genéticos dicen que no, pero el misterio persiste, alimentado por la dramática desaparición de su cultura tras la conquista inca. Hoy, aventureros, investigadores y arqueólogos apenas comienzan a descubrir la historia completa. Cada tumba abierta, cada artefacto recuperado de las ruinas del acantilado, añade otra pieza a un rompecabezas que aún se resiste a completarse. Puede que los guerreros de las nubes se hayan ido, pero dejaron tras de sí una arquitectura que desafía la gravedad y preguntas que se niegan a ser enterradas. Oculta en 3 pequeños valles del norte de Pakistán se encuentra una de las culturas más coloridas y misteriosas de Asia, el pueblo Kalash. Con sus vestimentas coloridas, su idioma único y sus creencias distintivas se distinguen de todos los grupos circundantes. Pero lo que realmente ha alimentado la curiosidad mundial es una leyenda que remonta su ascendencia al ejército de Alejandro Magno. Los Kalash no tienen registro escrito de su origen, sin embargo, sus tradiciones orales hablan de un gran líder que llegó a través de las montañas hace mucho tiempo. Algunos Kalash tienen la piel más clara, ojos verdes o avellana y rasgos que parecen inusuales en la región, lo que alimenta la especulación sobre sus raíces griegas o macedonias. Estudios genéticos han encontrado algunos indicios mediterráneos, pero ninguna prueba irrefutable. Aún así, la leyenda se resiste a desvanecerse. Lo cierto es que sus costumbres son diferentes a todo lo que los rodea. Los Kalash siguen un sistema de creencias politeísta, con deidades vinculadas a ríos, montañas y estaciones. Celebran festivales salvajes como el Chilam Yoshi con bailes, cánticos y vino de uvas locales. Su arquitectura, lengua y rituales están más estrechamente vinculados a las antiguas tradiciones indoeuropeas que a cualquier otra cosa del sur de Asia moderno. Sin embargo, a pesar de su riqueza cultural, los Kalash son una población pequeña. Apenas unos pocos miles de personas, rodeados por un mundo en rápida evolución. Algunas tradiciones se están desvaneciendo, pero otras se mantienen con orgullo, especialmente durante los festivales públicos que atraen a visitantes de todo el mundo. La pregunta de si realmente descienden de Alejandro Magno sigue abierta, pero en una región llena de uniformidad, los Kalash siguen siendo una reliquia viviente de algo más antiguo, extraño e innegablemente fascinante. Hay un rincón de tierra en el Océano Índico donde el tiempo se niega a avanzar. La isla Sentinel del Norte, parte del archipiélago de Andamán, alberga a un pueblo tan aislado que nadie conoce a fondo su idioma, sus costumbres, ni siquiera cuántos viven allí. Los sentineleses han rechazado con vehemencia todo intento de contacto durante siglos. Los barcos que se acercan demasiado a la deriva reciben una lluvia de flechas. Los drones son derribados con lanzas. Cualquiera que pisa su playa rara vez regresa. Esta no es una reacción moderna. Los informes de la época colonial describen encuentros similares. Incluso los helicópteros enviados a inspeccionar después de desastres naturales han sido repelidos. Sin embargo, mediante imágenes satelitales y observaciones a larga distancia, los expertos han aprendido algunas cosas. Los sentineleses viven en pequeños grupos, construyen chozas sencillas y usan armas artesanales. Pescan en aguas poco profundas, cosechan cocos y encienden pequeñas fogatas. Lo notable es que, a pesar de miles de años de aislamiento, prosperan a su manera. La isla está densamente arbolada y rodeada de arrecifes de coral, lo que hace casi imposibles los desembarcos accidentales. Incluso el gobierno indio aplica una estricta política de no contacto. Es ilegal acercarse a menos de 6 kilómetros de la costa. Esto no solo se hace para proteger a los forasteros, sino también a los sentineleses. Sin resistencia a las enfermedades modernas, incluso una infección leve podría ser catastrófica para ellos. Lo que es aún más interesante es cómo han resistido el mundo moderno con herramientas artesanales y una voluntad inquebrantable. En cierto sentido, Sentinel del Norte es la última pieza intacta del antiguo rompecabezas humano. Mientras que el resto de nosotros nos hemos lanzado a la era digital, ellos han permanecido en un capítulo cerrado desde hace mucho tiempo en el resto del mundo, y quizás, solo quizás, esa sea su mayor fortaleza. No necesitan electricidad, monedas, ni siquiera ideas externas. Han elegido ser los guardianes de su propio pasado, no paralizados por el miedo, simplemente comprometidos a que los dejen en paz en un mundo que se niega a detenerse. Si hay una tribu que realmente ha resistido al tiempo mismo, son los sentineleses. En la isla indonesia de Nias, lejos de los concurridos mercados de Yakarta o los centros turísticos de Bali, se encuentran aldeas construidas con piedra tan maciza y precisa que plantean una seria pregunta. ¿Quién tuvo la fuerza o el conocimiento para construir esto? Las casas tradicionales de estas antiguas aldeas se asientan sobre cimientos hechos de megalitos.
Estamos hablando de piedras que pesan varias toneladas, apiladas y equilibradas sin mortero. Algunas piedras verticales alcanzan hasta 4 metros de altura. Lo que lo hace más increíble es que estas estructuras no fueron construidas por la realeza ni por imperios, sino por clanes locales en un lugar tan remoto que apenas ha cambiado en siglos. Las tradiciones orales de la isla hablan de gigantes ancestrales, personas con una fuerza extraordinaria que podían cargar estas piedras sobre sus hombros. Si bien nunca se han encontrado huesos de gigantes aquí, estudios recientes sugieren que una cultura ahora extinta con habilidades avanzadas de ingeniería podría haber dejado estas pistas. Las estructuras se construyeron para rituales, exhibiciones de estatus y, en algunos casos, para honrar a los muertos. La tradición de levantar piedras aún existe. En algunas ceremonias, decenas de jóvenes trabajan juntos para mover piedras usando troncos, cuerdas y cánticos, recreando las técnicas que probablemente se usaban mucho antes de que existieran los planos o las grúas. Se trata menos de fuerza, más de precisión y sincronización. No encontrará estas aldeas en los típicos folletos turísticos, pero para quienes las buscan, Nias ofrece una ventana a una cultura isleña del Pacífico que rivaliza con algunos de los misterios megalíticos más famosos del mundo y lo hace con mucha menos atención. Bajo la selva ecuatoriana yace un sistema de cuevas tan vasto y extraño que en su día atrajo el interés de astronautas, exploradores e incluso de un miembro de la realeza, el mismísimo Príncipe Felipe. Se llama Cueva de los Tallos y durante décadas ha sido el centro de una de las historias sin resolver más importantes de Sudamérica. En la década de 1970, una expedición liderada por el explorador escocés Stanley Hall se adentró en las cuevas tras escuchar rumores de lugareños y misioneros de que había cámaras revestidas de libros metálicos, grabados misteriosos y una biblioteca oculta custodiada por monjes o chamanes. Las historias van más allá, afirmando que los escritos no eran de este mundo y que contenían conocimientos de astronomía, física avanzada y civilizaciones perdidas. La cueva es real, sus pasadizos se extienden kilómetros, con pozos verticales, habitaciones ocultas y ríos subterráneos. Sin embargo, los libros de metal siguen sin verificarse, pero algunos investigadores insisten en que vieron estructuras extrañas, incluyendo paredes que no parecían formadas naturalmente. Algunos creen que todo el sistema fue diseñado en algún momento como un templo enterrado y no como una cueva natural. En los últimos años, el interés ha resurgido. Escaneos con drones, nuevas expediciones y relatos tribales locales siguen sugiriendo que algo extraordinario podría aún estar oculto bajo tierra. Algunos incluso lo vinculan con el continente perdido de Mu o afirman que fue un refugio durante antiguas catástrofes globales. Ya sea verdad, mito o algo intermedio, la Cueva de los Tallos sigue siendo uno de los pocos lugares de la Tierra donde la ciencia, la leyenda y la aventura aún se fusionan en la oscuridad más absoluta. En las áridas llanuras de Mali, el pueblo Dogon se ha forjado una reputación que va mucho más allá de sus aldeas de barro tallado o sus intrincadas danzas con máscaras. Lo que realmente capturó la atención mundial fue su conocimiento de la estrella Sirio B, una enana blanca compañera de Sirio A, invisible a simple vista y desconocida para los astrónomos hasta el siglo XX. De alguna manera, los Dogones la conocían mucho antes de que existieran los telescopios. Antropólogos franceses de la década de 1930 documentaron historias de ancianos dogones que describían una estrella densa e invisible que orbitaba Sirio. Incluso tenían dibujos de su órbita. Esto dio lugar a uno de los debates más acalorados de la antropología. ¿Cómo podía una tribu aislada saber algo que requiere una óptica avanzada para detectarlo? Los escépticos argumentan que la información podría haberse filtrado a partir de contactos anteriores con misioneros o comerciantes. Pero la tradición oral Dogon sitúa el conocimiento mucho antes, vinculado a mitos sobre seres que provenían de la compañera acuática de la estrella. El relato insinúa la presencia de seres celestiales que descienden en una nave giratoria, imágenes que han llevado a algunos a relacionarlos con las teorías de los antiguos astronautas. A pesar del debate, los dogones conservan una rica cultura y una profunda espiritualidad. Sus viviendas están construidas en acantilados y sus ceremonias implican una cronología astronómica detallada, a menudo vinculada a eventos cósmicos reales. Ya sea que conocieran Sirio B por observación divina, memoria cultural o influencia externa, lo cierto es que su comprensión del cielo es, sinceramente, asombrosa. El misterio no se limita a las estrellas, sino a cómo el conocimiento viaja, sobrevive y a veces se esconde en lugares inesperados. En el centro de Turquía, el terreno se pliega en extrañas formas: conos de piedra, chimeneas de hadas y torres de ceniza volcánica. Pero como saben, el verdadero misterio se esconde bajo la superficie. Bajo los pueblos de Capadocia se encuentran ciudades subterráneas enteras, excavadas a mano en la roca blanda, algunas con 8 niveles de profundidad. No eran simples búnkeres, tenían pozos de ventilación, sistemas de agua, cocinas e incluso escuelas. Un sitio, Derinkuyu, podía albergar a más de 20,000 personas. ¿Quién los construyó y por qué? Los historiadores creían que los primeros cristianos los excavaron como
como escondites para escapar de la persecución romana, pero investigaciones más recientes sugieren que podrían ser mucho más antiguos. Algunos túneles muestran indicios de herramientas utilizadas miles de años antes de que el cristianismo llegara a la región. El diseño es sorprendentemente avanzado. Se podían colocar gigantescas puertas de piedra para bloquear los pasajes. Las chimeneas expulsaban el humo para que no se viera en la superficie. Incluso hoy en día solo se ha cartografiado una fracción de toda la red. Los lugareños aún se topan con nuevas cámaras al excavar cimientos o pozos. Las leyendas que se transmiten en la zona hablan de personas que se escondieron de seres celestiales o de antiguos enemigos que asolaron la Tierra. Sea cual sea la verdad, la escala de estas ciudades sugiere cooperación masiva, conocimientos de ingeniería y una razón de peso para pasar meses o incluso años bajo tierra. Hoy en día, se pueden visitar partes de Derinkuyu y la vecina Kaimakli deambulando por pasillos silenciosos donde miles de personas vivieron, rezaron y sobrevivieron, mientras un mundo olvidado se movía sobre ellos, inconsciente. Mucho antes de las pirámides de Egipto, antes de los rituales de embalsamamiento de los faraones, existía una civilización a lo largo de los límites del desierto de Atacama, en lo que hoy es el norte de Chile y el sur de Perú. El pueblo Chinchorro, que vivió hace más de 7000 años, creó las momias más antiguas conocidas del mundo, y algunas de ellas aún lucen inquietantemente realistas. A diferencia de otras culturas que reservaban la momificación para la élite, los Chinchorro preservaban a todos, desde ancianos hasta bebés. Retiraban cuidadosamente la piel, secaban el cuerpo, lo reforzaban con palos y arcilla y luego lo pintaban con pigmentos de tierra rojos o negros. Algunas momias tienen ojos vidriosos que parecen mirar al frente, sus rasgos congelados en expresiones que no han cambiado en milenios. Lo que es aún más extraño es cómo las fuerzas naturales contribuyeron a su preservación. El desierto de Atacama es el lugar no polar más seco de la Tierra. Con casi ninguna lluvia, ninguna humedad y un viento constante, las condiciones convirtieron los cadáveres en cápsulas del tiempo naturales. En algunos casos, el medio ambiente hizo el trabajo antes de que la gente siquiera lo intentara. Estas momias estuvieron enterradas cerca de la costa, pero el movimiento de arenas y la erosión han devuelto muchas de ellas a la superficie. Los lugareños aún consideran sagrados algunos lugares de enterramiento, y los científicos se apresuran a preservar los restos antes de que la contaminación y la humedad modernas destruyan lo que la naturaleza protegió durante miles de años. A diferencia de las grandes tumbas del antiguo Egipto, los Chinchorro dejaron pocos monumentos. Su legado no reside en la piedra, sino en la piel, la arcilla y el propio desierto. Sus muertos preservados nos recuerdan que la historia no siempre descansa en paz. A veces emerge de la tierra pidiendo ser vista. Cuando la mayoría de la gente piensa en pirámides, imagina las icónicas formas que se alzan sobre las arenas de Egipto. Pero, como saben, cientos más se alzan justo al sur, en el actual Sudán, donde el antiguo reino de Kush gobernó un territorio más extenso que su vecino del norte. Y mientras que las pirámides de Egipto se han convertido en sitios turísticos de fama mundial, las de Sudán permanecen silenciosas, misteriosas y en gran medida desconocidas. Las pirámides nubias de Meroe y Nuri se construyeron hace entre 2700 y 2000 años. Muchas son más pequeñas y empinadas que las de Egipto, pero no por ello menos impresionantes. Bajo ellas se encuentran cámaras funerarias que albergaron oro, armas y ornamentos dignos de la realeza. Los reyes cushitas incluso conquistaron Egipto en algún momento, convirtiéndose en faraones de ambos territorios y construyendo monumentos con su propio estilo. Durante siglos, estas pirámides estuvieron enterradas bajo la arena. Solo en las últimas décadas, las excavaciones a fondo han revelado la magnitud de lo que quedó. Algunas tumbas contienen inscripciones en meroítico, una lengua escrita que aún no podemos leer. Otras tienen frescos de rituales, mapas estelares e incluso referencias a creencias que combinaban la espiritualidad africana con la iconografía egipcia. Muchas de las pirámides fueron saqueadas hace mucho tiempo y la erosión ha causado estragos. Sin embargo, nuevos esfuerzos de preservación con la ayuda de mapas de alta resolución y escaneos tridimensionales están llamando la atención sobre las antiguas maravillas de Sudán. Aún así, los turistas son escasos y gran parte de la región permanece fuera del radar internacional. En las profundidades del abrasador desierto de Chihuahua, México, existe un lugar que se parece más al interior de la fortaleza de la soledad de Superman que a cualquier otro lugar en la Tierra. Se llama Cueva de los Cristales, una cámara oculta a cientos de metros bajo tierra, descubierta accidentalmente en el año 2000 cuando los mineros perforaban en busca de plata y plomo. Lo que encontraron superó la ciencia ficción. La caverna está llena de cristales colosales, los más grandes jamás vistos. Algunas de estas vigas translúcidas de selenita miden más de 11 metros de largo y pesan hasta 50 toneladas. El solo hecho de estar en la misma habitación con estas cosas te hace sentir como si te hubieras encogido y hubieras entrado en un mundo diseñado para gigantes. Durante mucho tiempo, esta maravilla subterránea estuvo completamente aislada del conocimiento humano. La naturaleza la mantuvo en secreto durante medio millón de años. Pero aquí está el truco. No puedes simplemente entrar y explorar. La cueva es brutalmente calurosa, con temperaturas que superan los 49 grados Celsius y niveles de humedad cercanos al 100%.
Sin trajes especiales ni sistemas de oxígeno, la gente solo sobreviviría unos minutos antes de que su cuerpo se rindiera. Es un horno natural. Esa es una de las razones por las que este lugar permaneció oculto durante tanto tiempo. No solo estaba enterrado, sino protegido por condiciones letales. Los científicos quedaron atónitos, no solo por la escala de los cristales, sino por lo que podría estar viviendo en su interior. Los microbios atrapados en las estructuras cristalinas han estado latentes durante decenas de miles de años. Los investigadores revivieron algunos de ellos en condiciones de laboratorio, abriendo la puerta a teorías descabelladas sobre vida antigua acechando bajo la superficie terrestre. Algunos incluso se preguntaron si este es el tipo de entorno que podríamos encontrar bajo el hielo de Europa o Encélado. Lo que lo hace aún más extraño es cómo se formaron los cristales. Crecieron lentamente durante al menos medio millón de años en una bolsa de agua subterránea rica en yeso. Pero aquí está el giro inesperado. Cuando la compañía minera comenzó a bombear el agua para excavar más profundamente, sin saberlo, detuvieron el crecimiento de los cristales. En cierto modo, al descubrir la cueva, la congelamos en el tiempo. Hoy la cámara está cerrada de nuevo, y la pregunta persiste. Si algo así se escondía bajo los pies de los mineros, completamente desconocido, ¿qué más nos espera en las profundidades, en lugares que aún no hemos excavado, perforado, ni nos hemos atrevido a entrar? Hay un lugar en el norte de Nuevo México del que incluso los lugareños hablan en voz baja. Dulce, un pequeño pueblo con apenas unos miles de habitantes, rodeado de mesetas y silencio. Pero bajo esa superficie silenciosa, muchos creen que se esconde algo enorme. No oro, no petróleo, algo mucho más difícil de explicar. Se llama la Base Dulce. Según documentos filtrados y relatos de primera mano, se trata de una instalación subterránea de varios niveles construida en las profundidades de Archuleta Mesa. Y si las historias son ciertas, hace que el Área 51 parezca un centro de bienvenida. Los denunciantes afirman que los niveles inferiores de la base no están controlados por el ejército, sino por una operación conjunta con entidades no humanas. Hay dibujos, planos y entrevistas grabadas de personas que dicen haber trabajado allí, describiendo ascensores que descienden kilómetros bajo tierra, laboratorios llenos de experimentos biotecnológicos e incluso ecosistemas enteros iluminados por soles artificiales. Algunos informes afirman que la base se construyó durante la Guerra Fría, diseñada para estudiar tecnologías avanzadas que no se podían explicar mediante la ciencia convencional. Y cuando esas tecnologías empezaron a funcionar, los experimentos nunca se detuvieron. Los testigos dicen haber visto cosas dentro de Dulce que no deberían existir, incluyendo extrañas naves que se lanzan verticalmente desde hangares ocultos en la montaña. Por supuesto, ninguna agencia gubernamental reconoce oficialmente la existencia de la Base Dulce, pero las imágenes satelitales han capturado estructuras de ventilación inusuales en la mesa y los lugareños informan de un zumbido constante de baja frecuencia por la noche, incluso cuando no hay líneas eléctricas ni fábricas cerca. ¿Es todo solo una leyenda urbana? ¿Una historia de fantasmas de la Guerra Fría surgida de la paranoia? ¿O es Dulce la clave para entender por qué tantos avistamientos avanzados y luces extrañas se agrupan sobre este único punto en el desierto? Las teorías siguen acumulándose, pero nadie se ha acercado lo suficiente para confirmarlo. Lo que sea que esté escondido allí abajo, nunca estuvo destinado a ser encontrado. Al menos no todavía. Todo el mundo sabe que las pirámides son enormes. Lo que la mayoría desconoce es lo que se esconde bajo ellas. Durante siglos circularon historias sobre túneles secretos, habitaciones ocultas y cámaras en las profundidades de las arenas de Giza. La mayoría se descartaron como mitos. Pero, como saben, la tecnología reciente está demostrando que esas historias podrían haber sido ciertas desde el principio. Mediante el escaneo de muones, una técnica que rastrea las partículas cósmicas que atraviesan la piedra, los científicos descubrieron algo asombroso dentro de la Gran Pirámide. Un enorme vacío sobre la Gran Galería, intacto durante miles de años. Eso por sí solo fue suficiente para generar titulares. Pero luego, las cosas se pusieron aún más extrañas. Los estudios con georradar alrededor de la meseta revelaron anomalías, profundas cavidades y pozos geométricos que no coinciden con ningún mapa conocido del sitio. Algunos creen que forman parte de una red perdida de cámaras subterráneas mucho más grande de lo que se esperaba. Varios de estos caminos conducen no solo bajo la Gran Pirámide, sino también hacia la Esfinge y más allá. Las autoridades egipcias confirmaron los hallazgos, pero rápidamente sellaron el acceso a varias zonas. Eso solo echó leña al fuego de las teorías. ¿Por qué bloquear la entrada si no hay nada que ocultar? Algunos investigadores creen que hay textos antiguos enterrados allí, posiblemente escritos incluso antes de la construcción de las pirámides. Otros sospechan que los túneles podrían conducir a algo más antiguo que la propia civilización egipcia. En la cultura popular se ha vinculado a teorías sobre la Atlántida, el contacto extraterrestre e incluso el libro de Thoth, un texto mítico que se dice que contiene los secretos de los dioses. Ya sean mitos o realidades, una cosa está clara: lo que yace bajo Giza no está completamente cartografiado y dista mucho de ser común. La mayor parte sigue estando fuera de los límites, pero con nuevos escaneos que revelan más cada año, es posible que las arenas no puedan guardar sus secretos por mucho más tiempo. En las montañas del sur de Perú, cerca de las orillas del lago Titicaca, se encuentra una extraña talla en piedra que ha dado pie a siglos de leyendas. Una puerta de forma perfecta grabada en una pared de roca escarpada. Se llama Puerta de Hayumarca o la Puerta de los Dioses. Y lo cierto es que nadie puede explicar su existencia.
La puerta es enorme, de unos 7 metros de altura, pero no conduce a ninguna parte. No hay templo, ni túnel, ni escalones. Solo una forma rectangular increíblemente precisa tallada en roca sólida, con una puerta más pequeña insertada en el centro. Los lugareños dicen que ha estado allí desde antes de los incas, antes de cualquier civilización conocida en la zona. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Según las leyendas orales transmitidas por los chamanes andinos, la puerta era un portal, un lugar donde los héroes y sacerdotes podían acceder a otro mundo. Se usaba en ceremonias con objetos sagrados, como un disco dorado que se decía había caído del cielo. Una leyenda cuenta que un sacerdote colocó el disco en una ranura de la puerta más pequeña y desapareció en un destello de luz azul. Nunca regresó. Los geólogos coinciden en que la formación no fue natural, fue claramente tallada. Pero ¿por qué crear una puerta que no se abre? No hay cámara funeraria, ni inscripciones, ni tesoro, solo silencio y piedra. Algunos visitantes afirman sentirse mareados cerca de la estructura. Otros relatan sueños extraños después de tocarla. Y el sitio todavía se utiliza hoy en día en rituales espirituales. Algunos teóricos señalan anomalías electromagnéticas en la región. Otros sugieren que se alinea con eventos celestiales. Incluso hay afirmaciones de que se conecta con puertas similares en Egipto e India, formando una red global. Ya sea un templo perdido, un monumento antiguo o algo mucho más antiguo, Puerta de Hayumarca sigue siendo uno de los lugares más misteriosos jamás descubiertos. Una puerta por la que nadie ha pasado. A más de 4.872 metros de altura en el Himalaya indio, se encuentra un remoto lago glacial que esconde un sombrío secreto. Durante la mayor parte del año, Rockund permanece congelado, pero cada verano, al derretirse el hielo, la superficie revela algo inquietante. Cientos de esqueletos humanos yacen justo debajo del nivel del agua, perfectamente conservados a pesar del frío. Cuando un guardabosques británico descubrió el lago en la década de 1940, la gran cantidad de huesos desató el pánico. ¿Sería el escenario de una batalla olvidada? ¿Un sacrificio masivo? Incluso hoy se estima que más de 800 personas yacen en el lago y sus alrededores. Pero lo más extraño, todos murieron de la misma forma. Un traumatismo craneal contundente. Al principio, las teorías iban desde deslizamientos de tierra hasta castigos rituales. Pero una expedición en el año 2004 reveló algo más extraño. Las lesiones eran demasiado uniformes, demasiado localizadas. Los científicos concluyeron que las personas probablemente murieron por granizos, enormes, del tamaño de una pelota de béisbol. El tipo de tormenta monstruosa que puede arrasar las montañas sin dejar escapatoria. Pruebas genéticas posteriores añadieron más capas al misterio. Algunos esqueletos datan del siglo IX, mientras que otros solo tienen 200 años. Tampoco pertenecen a la misma población. Algunos son genéticamente más cercanos a los griegos modernos. ¿Qué hacían personas de diferentes épocas y regiones en el mismo lago remoto con siglos de diferencia? Rockund es ahora una zona restringida. Los turistas se mantienen a distancia. Y mientras los científicos aún intentan averiguar la cronología exacta, los lugareños creen que está maldito. Dicen que las almas de quienes perecieron allí nunca se fueron. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la historia, la ciencia y la leyenda colisionan y nadie sale con una explicación completa. Todo el mundo ha oído hablar de Hashima, la inquietante isla fantasma de Japón con forma de acorazado, pero pocos conocen su gemela Ikeshima. A un corto viaje en ferry, es más grande, más extraña y aún está parcialmente habitada, aunque la mayoría de los edificios están huecos y la mayoría de los residentes desaparecieron hace mucho tiempo. Ikeshima fue una vez una floreciente isla carbonífera con más de 8.000 trabajadores hacinados en torres de hormigón, trabajando sin descanso. Y ahora, las minas están cerradas, los rascacielos se derrumban y el único sonido es el viento aullando a través de las escaleras vacías. Enormes bloques de apartamentos se extienden hacia el cielo. Cada ventana rota, cada pasillo oscuro. Los tendederos aún están colgados. Los juguetes de los niños permanecen en los tejados, pero no hay nadie. Los exploradores urbanos dicen que caminar por Ikeshima es como adentrarse en el sueño de otra persona. Todo el lugar parece detenido a media frase. El aire está cargado de sal, polvo y algo más, como el peso de un lugar que se niega a ser olvidado. A diferencia de Hashima, Ikeshima aún conserva destellos de vida. Algunos residentes, demasiado mayores para irse, permanecen en silencio entre las sombras, pero ni siquiera a ellos les gusta hablar de en qué se ha convertido la isla, o de lo que aún resuena bajo sus calles derruidas. En el corazón abrasador del desierto del Namib se encuentra un lugar que parece sacado de un sueño febril. Una ciudad alemana, construida con ambición y diamantes, ahora se hunde habitación a habitación bajo dunas que se mueven como olas. Esto es Kolmanskop, un lugar donde las paredes crujen, el suelo cruje bajo las botas y el silencio se siente pesado. A principios del siglo XX, esta ciudad estaba en auge. Los diamantes eran tan fáciles de encontrar que la gente los recogía directamente de la arena. En pocos años, Kolmanskop tenía un hospital, una escuela, incluso una fábrica de hielo, todo en medio de uno de los desiertos más duros de la Tierra. Pero tan rápido como ascendió, cayó.
Se encontraron diamantes más grandes en otros lugares, y para la década de 1950 todos se fueron. El desierto no esperó. Se coló por las ventanas, se derramó por las escaleras, llenó bañeras y comedores hasta que el pueblo parecía un fantasma hundiéndose en arenas movedizas. Hoy Coleman's Cove parece sacado de La Momia o de una película postapocalíptica. Grandes villas semienterradas, papel pintado descascarado en habitaciones llenas de arena hasta las rodillas, puertas que se abren a nada más que dunas. Algunos edificios se inclinan como si estuvieran cansados de estar en pie. Hay silencio, de un silencio antinatural. Se oye la respiración, los latidos del corazón y, a veces, el viento haciendo ruidos extraños a través de los cristales rotos. Los guías turísticos llevan a la gente aquí, pero no por mucho tiempo. El desierto cambia rápidamente. Una habitación despejada por la mañana puede perderse por la tarde. Algunos dicen que el lugar recuerda cosas. Los exploradores reportan destellos de luz en las ventanas y huellas donde nadie caminó. Y cada año, la arena gana un poco más. Coleman's Cove no solo está abandonado, sino que se está borrando. Lentamente, con paciencia, como si el desierto reclamara un secreto que nunca estuvo destinado a revelar. En lo alto de la costa de Liguria, en una colina rodeada de olivares y senderos olvidados, se encuentra un pueblo abandonado por el tiempo, Balestrino. Desde la distancia parece una pintura. Casas de piedra aferradas a la ladera, un campanario que vigila en silencio las calles vacías. Pero acércate y sentirás un cambio. Las ventanas están negras, las puertas están abiertas, y nadie vive allí. Partes de Balestrino fueron abandonadas a finales del siglo XIX después de que una serie de terremotos debilitaran el suelo. Luego, en la década de 1950, lo que quedaba de la población se trasladó a un lugar más seguro. El antiguo pueblo quedó aislado, encerrado en su lugar, intacto durante décadas. Sin renovaciones, sin reparaciones. Solo sol, lluvia y viento convirtiéndolo en huesos y polvo. Ahora, la hiedra araña las paredes. Las vigas de madera cuelgan como ramas rotas. Y los balcones no dan a nada más que silencio. La gente dice que el pueblo se siente demasiado quieto, como si estuviera esperando algo. Los exploradores describen pasos que no hacen eco, puertas que crujen sin brisa. Por la noche los grillos dejan de chirriar cuando entras. Las leyendas locales dicen que Balestrino está maldito, aunque nadie está de acuerdo en por qué. Algunos dicen que la tierra nunca lo perdonó. Otros creen que algo más oscuro se mudó después de que la gente se fuera. Pero sea cual sea la verdad, el pueblo permanece tranquilo, desmoronándose y observando a cualquiera que se atreva a vagar por él. Es un lugar donde incluso el aire se siente viejo y cada rincón esconde una pregunta que es mejor dejar sin respuesta. En lo profundo de los pinares a las afueras de Berlín se encuentra un enorme complejo médico que antaño prometía curación, pero que ahora solo resuena con el eco de la decadencia. Belitz Heilsatten se construyó a principios del siglo XX como un lujoso sanatorio para la tuberculosis. Grandes salones, techos abovedados, pasillos embaldosados. Con el tiempo, se convirtió en un hospital militar, sirviendo a las dos guerras mundiales. Incluso el joven Adolf Hitler recibió tratamiento aquí por heridas mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Pero tras el fin de la Guerra Fría, el hospital quedó desierto. Lo que queda es un laberinto de pintura descascarada, camillas oxidadas y pasillos interminables devorados por la naturaleza. La hiedra se desliza a través de las ventanas rotas. El musgo crece en las mesas de operaciones. El instrumental quirúrgico aún reposa en bandejas, cubierto de polvo pero intacto. Algunas partes del complejo han sido vandalizadas. Otras se sienten inquietantemente prístinas, como si alguien hubiera salido hace minutos y nunca hubiera regresado. Los exploradores dicen que el ambiente en el interior es sofocante. Los sonidos no se transmiten bien. Los susurros parecen viajar entre los pisos. Una de las salas más infames es el antiguo quirófano, donde algunos dicen que las sombras se mueven contra la pared del fondo sin una fuente. ¿Y los túneles subterráneos? La gente no se queda mucho tiempo. Los lugareños los llaman los pulmones de los muertos. Ya sea el pasado resonando a través del yeso o algo más, Belitz no solo se siente embrujado, sino alerta, como si estuviera observando, esperando al siguiente paciente. Hay una montaña en lo profundo de los Urales meridionales que no se puede escalar, visitar ni siquiera fotografiar de cerca. Se llama Monte Yamantau y es uno de los lugares más secretos de Rusia. Durante años fue solo un nombre en un mapa. Pero las imágenes satelitales y la información filtrada han dejado algo claro. Algo enorme se esconde debajo. Durante la Guerra Fría se comenzó a construir una extensa instalación subterránea dentro de la montaña. Oficialmente, Rusia dijo que era un centro de almacenamiento de alimentos. Luego cambiaron la historia diciendo que era una mina. Luego un búnker nuclear. Lo cierto es que nadie fuera del Kremlin parece saberlo con certeza. Pero el tamaño de la infraestructura es asombroso. Las imágenes satelitales han revelado vías férreas que desaparecen en la montaña, pozos de ventilación tan anchos como edificios y un tráfico de camiones incesante. Se le ha apodado el Área 51 de Rusia.
Y al igual que esa base, está envuelta en capas de seguridad y silencio. Los analistas occidentales creen que el sitio podría albergar búnkeres de comando, laboratorios de armas o incluso ciudades enteras diseñadas para sobrevivir a un evento nuclear a gran escala. Se advierte a los lugareños que se mantengan alejados. Se ha rechazado a los periodistas en los puestos de control. Nadie puede decir qué está sucediendo bajo la roca, solo que sea lo que sea, sigue activo. Algunas teorías descabelladas sugieren que es un depósito de reliquias antiguas o incluso tecnología recuperada. Otros apuntan a informes de perforaciones subterráneas que comenzaron mucho antes de la construcción oficial. Algunos creen que los soviéticos tropezaron con algo más antiguo, enterrado a gran profundidad bajo la corteza de los Urales, y construyeron la base para contenerlo. Ya sea una reliquia de la Guerra Fría o algo aún más extraño, el monte Yamantau sigue siendo un enigma moderno. Es una puerta cerrada del tamaño de una montaña y nadie tiene la llave. Todo empezó con una pared rota. En 1963, un hombre en el pueblo de Derinkuyu derribó una sección de su sótano y detrás no había más piedra. Era un túnel. Y ese túnel conducía a una ciudad oculta que nadie con vida sabía siquiera que existía. La ciudad subterránea de Derinkuyu tiene casi 61 metros de profundidad y una vez pudo albergar a 20.000 personas. Tiene casas, establos, escuelas, pozos, conductos de ventilación, incluso iglesias y bodegas. Todo excavado directamente en la roca volcánica, sin maquinaria, solo herramientas antiguas y una determinación increíble. Lo que es más escalofriante es lo sofisticado que es todo. Enormes puertas de piedra podían sellar cada nivel de los invasores. Los conductos de ventilación fueron diseñados para circular oxígeno a través de docenas de pisos. Hay rutas de escape y trampas de defensa. Quien la construyó no solo se estaba escondiendo, se estaba preparando para algo. Los historiadores estiman que la ciudad fue construida hace al menos 2800 años, tal vez antes, pero nadie está de acuerdo sobre quién lo hizo. ¿Los frigios? ¿Los hititas? ¿Algo aún más antiguo? ¿Y de qué se escondían que los obligaba a vivir bajo tierra durante meses? Derinkuyu no estaba sola. Se conecta con otras ciudades subterráneas por largos túneles que forman una extensa red bajo Capadocia. Algunos creen que estas redes no eran solo defensivas. Es posible que se diseñaran para proteger a las personas de una amenaza en la superficie, un desastre natural o algo más inusual. La ciudad permaneció secreta durante siglos, enterrada directamente debajo de las casas de la gente. Esto plantea una gran pregunta. Si algo tan masivo pasó desapercibido hasta hace poco, ¿qué más espera ser descubierto justo debajo de nuestros pies? Bajo 3 kilómetros de hielo antártico, hay una masa de agua que no ha visto la luz del sol desde la era de los felinos dientes de sable. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes de la Tierra, pero hasta hace poco nadie lo había tocado. Y cuando lo hicieron, las cosas se pusieron extrañas. El lago estuvo sellado por una gruesa capa de hielo durante más de 20 millones de años. Completamente aislado, sin luz, sin aire, sin contacto con el mundo exterior. Sin embargo, en 2012, un equipo ruso logró perforarlo utilizando equipo esterilizado para evitar la contaminación. Lo que sacaron sorprendió a todos. Organismos microscópicos nunca antes vistos. Estos microbios no coincidían con nada en las bases de datos conocidas. Algunos investigadores dijeron que eran formas de vida antiguas, perfectamente adaptadas a la presión extrema y la oscuridad. Otros no estaban tan seguros. Las teorías de conspiración estallaron en línea. Algunos científicos que trabajaban cerca del sitio abandonaron repentinamente el proyecto. Un informe nunca confirmado afirmaba que el equipo había encontrado un objeto grande y cálido debajo del hielo que se movía. Desde entonces, los datos del lago Vostok han sido estrictamente controlados. Las muestras nunca se publicaron en su totalidad. Partes del proyecto quedaron a oscuras. ¿Y la base de investigación cercana? Sigue activa, pero muy restringida. Algunos creen que lo que hay bajo el hielo podría ayudar a desbloquear formas de vida de biología extraterrestre que sobreviven en condiciones similares a lunas como Europa o Encélado. Otros piensan que el secretismo no tiene nada que ver con la ciencia y más con lo que desataron accidentalmente. Sea cual sea la verdad, el lago Vostok es como una bóveda que nunca estuvo destinada a ser abierta. Pero ahora que lo ha sido, puede que nunca conozcamos la historia completa. Durante miles de años, Ubar fue solo una leyenda, la llamada Atlántida de las Arenas. Poetas y exploradores árabes escribieron sobre una rica ciudad del desierto que desapareció bajo las dunas tras enfadar a los dioses. La mayoría pensó que era pura mitología, hasta que los satélites de la NASA detectaron algo extraño en Rubs al-Khali, el desierto de arena más grande del mundo. Enterradas bajo capas de arena se encontraban antiguas redes de carreteras que apuntaban a un punto central. Cuando un equipo de excavación siguió la señal a principios de los 90, encontraron las ruinas de un antiguo puesto de avanzada. Una enorme fortaleza de piedra con torres derrumbadas y un pozo de 8 pisos. Los restos de lo que pudo haber sido Ubar. Esto no era solo un puesto comercial, era una ciudad que controlaba el comercio del incienso, uno de los productos más valiosos del mundo antiguo. La riqueza que fluía a través de Ubar era inmensa.
pero luego desapareció sin dejar rastro. Los geólogos creen que la ciudad se asentaba sobre una caverna de piedra caliza que finalmente se derrumbó, tragándosela, pero otros creen que fue enterrada intencionalmente. Las ruinas muestran signos de abandono repentino. Y hay antiguas advertencias talladas en piedra sobre el juicio, el fuego y la traición. Hasta el día de hoy solo se ha desenterrado una parte de Ubar. Las dunas circundantes aún pueden ocultar más de la ciudad, completamente intacta. Pero el sitio es remoto y agreste, y los esfuerzos por excavar más profundo siempre parecen estancarse. Algunos dicen que está maldito, otros piensan que lo que hay bajo la arena es más que solo edificios, tal vez textos, artefactos o algo que podría reescribir nuestra comprensión de la civilización temprana. Ubar se perdió una vez, e incluso después de encontrarlo, todavía no estamos seguros de por qué. En la remota naturaleza siberiana hay una cicatriz enorme en la tierra que los lugareños llaman la puerta al inframundo. Es el cráter Batagaika, un enorme pozo en el permafrost que se está tragando el bosque circundante y crece cada año. ¿Qué lo causó? Inicialmente cambios climáticos, pero también algo más profundo. La zona fue despejada hace décadas y sin árboles que aislaran el suelo congelado comenzó a derretirse. El resultado fue un colapso que no se ha detenido. Hoy el cráter tiene más de 914 metros de largo y 91 metros de profundidad. Pero esto no es solo un sumidero. A medida que las antiguas capas de la Tierra quedan expuestas, revelan más que solo tierra. Animales perfectamente conservados han sido extraídos de sus bordes. Mamuts lanudos, cachorros de león cavernario e incluso especies desconocidas. Pero son las capas más profundas las que plantean más preguntas. Los científicos afirman que Batagaika podría estar revelando una instantánea del pasado de la Tierra de hace cientos de miles de años. Capas de vida vegetal, polen, esporas, todo intacto. Algunos investigadores creen que podríamos encontrar vida microbiana congelada en el tiempo, intacta desde antes de la existencia de los humanos modernos. Pero también hay afirmaciones más extrañas. Los lugareños reportan sonidos extraños provenientes del cráter, zumbidos mecánicos, ecos como el chirrido de metal. Algunos incluso dicen haber visto luces. Probablemente sea actividad geológica. Probablemente. Lo más inquietante, el cráter se está expandiendo. Cada año devora más tierra a su alrededor. Si continúa expandiéndose, podría exponer cosas que la humanidad no ha visto desde antes de la historia escrita, o cosas que nunca se suponía que encontraríamos. La mayoría de la gente piensa en los moais de la isla de Pascua como gigantescas cabezas de piedra que miran en silencio a la isla. Pero eso es solo la mitad de la verdad. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar alrededor de las estatuas, descubrieron de forma sorprendente, los moais tienen cuerpos completos. Algunos miden más de 9 metros de altura, con brazos, torsos e incluso símbolos tallados en la espalda. Durante siglos, el suelo movedizo y la ceniza volcánica habían enterrado la parte inferior de las estatuas. Los lugareños siempre supieron que estaban completas, pero los forasteros no lo creyeron hasta que las excavaciones les dieron la razón. Lo más extraño es lo que estaba tallado en los cuerpos de piedra. Antiguos petroglifos, símbolos desconocidos y patrones en espiral que nadie ha descifrado por completo. Algunos investigadores creen que podrían estar vinculados a sistemas de navegación polinesios perdidos. Otros piensan que representan algo espiritual, algo que debía permanecer oculto. Y aún hoy, nadie sabe exactamente cómo los isleños trasladaron estas estatuas de varias toneladas a través de kilómetros de terreno rocoso. La cantera está lejos de donde ahora se encuentran la mayoría de los moais. La isla de Pascua guarda muchos de sus secretos, pero el hecho de que estas cabezas nunca fueran solo cabezas hace que uno se pregunte qué más podría estar enterrado bajo la superficie. Frente a la costa sur de Florida, donde terminan los Everglades y el mar empieza a absorber la tierra, algo acecha en las aguas poco profundas. No es un naufragio, no es una formación natural. Son 6 enormes cúpulas de hormigón que se yerguen en el agua como los huesos blanqueados de una nave extraterrestre que se estrelló y nunca se fue. Bienvenidos a las casas domo de Cabo Romano. Un lugar tan extraño y silencioso que parece que no deberían mirarlo demasiado tiempo. Construidas a principios de los 80 por un millonario petrolero que quería vivir desconectado de la red eléctrica, las casas domo se suponía que eran futuristas y a prueba de huracanes. Pero ya saben, la naturaleza tenía otros planes. El mar empezó a invadir la isla. La arena se erosionó. La isla se movió bajo sus pies. Una a una, las casas fueron abandonadas, pudriéndose en el agua salada y las tormentas. Ahora permanecen semisumergidas, con percebes trepando por sus piernas como la venganza de la naturaleza. Algunos dicen que parece sacado de la Guerra de los Mundos. Otros piensan que parecen enormes huevos de criaturas marinas esperando a eclosionar. Nadie vive allí. Nadie se atreve. Las vigas de soporte crujen con el viento incluso cuando está en calma. Los barcos dan vueltas, pero rara vez atracan. Hay historias de pescadores locales, luces extrañas bajo el agua, sombras que se mueven demasiado rápido y pájaros que se niegan a posarse en las cúpulas. Los lugareños murmuran sobre ellos, los llaman malditos. El gobierno vigila el lugar, pero no hace mucho más. Es como si el lugar se hubiera dejado desaparecer. Lo que lo empeora es cómo se desvanecen un poco más cada año. Las tormentas ya han derribado varias secciones.
Lo que queda ahora son fragmentos de un sueño y algo que se siente muy mal. Como si lo que se construyó allí nunca hubiera estado destinado a ser perturbado. Estar cerca de ellos se siente como si se hubiera cruzado la línea, como si el océano quisiera guardar este secreto para sí mismo. Los visitantes dicen que se sienten observados. No por personas, no por animales, solo observados. Escondido entre la maleza de la isla de White, cerca de los acantilados desmoronados entre Ventnor y Santa Catalina, yace algo que no debería existir. No es una ruina, ni una escultura, ni un objeto de atrezo de película. Es una casa con forma de bota gigante. Sí, una bota de verdad, de tamaño natural, con ventanas, puerta y techo, que ahora está siendo lentamente engullida por enredaderas y musgo. Los lugareños la llaman la casa de las botas de cuento de hadas, pero no tiene nada de encanto como se encuentra allí, medio escondida, como esperando a que alguien regrese. Construida en algún momento de la década de 1950, tal vez como parte de una atracción infantil o un complejo turístico olvidado, la Casa de las Botas no tiene registro oficial, ni letreros, ni placas, ni explicaciones. Solo un cascarón hueco de hormigón y metal oxidado, solitario en el bosque. Algunos dicen que se inspiró en la vieja canción infantil de la mujer que vivía en un zapato. Pero si eso es cierto, nadie sabe quién lo construyó ni por qué lo dejó atrás. El interior está destripado, las tablas del suelo podridas y las paredes manchadas por años de lluvia y deterioro. Es el tipo de lugar que te hace sentir como si te estuvieran observando, incluso cuando estás solo. Los exploradores urbanos que se han atrevido a aventurarse en su interior relatan sucesos extraños. Descensos repentinos de temperatura, susurros que parecen surgir de la nada y la inquietante sensación de no ser bienvenido. Algunos han tomado fotos del interior, revelando pintura descascarada, muebles derrumbados y sombras que no tienen sentido. El camino hacia la bota es traicionero. Está cubierto de maleza y es fácil pasarlo por alto, casi como si el propio bosque intentara mantenerlo oculto. Y quizás sea lo mejor. Porque, honestamente, algunas historias es mejor no contarlas y algunos lugares es mejor no descubrirlos. En los vientos secos de Sierra Nevada hay un lugar donde el tiempo se quebró y luego se detuvo. Bodhi no es un museo. No es un parque temático. Es un verdadero pueblo fantasma, antaño repleto de jugadores de la fiebre del oro, peleas en tabernas y humo de armas de fuego, y ahora solo viento, polvo y silencio. A finales del siglo XIX, Bodhi florecía con más de 60 tabernas, túneles subterráneos y una población con más coraje que oro. Pero a medida que las minas se secaban, el pueblo comenzó a desmoronarse por dentro. Los incendios arrasaron lo que quedaba, y a mediados del siglo XIX estaba abandonado. Lo escalofriante es cuánto queda de él. Al mirar por las ventanas, verá mesas aún puestas, pianos cubiertos de polvo y libros escolares esperando a estudiantes que nunca regresaron. Los guardabosques dicen que aquí ocurren cosas extrañas. Las herramientas desaparecen. Las sombras se reflejan donde no hay nadie. Existe la llamada maldición de Bodhi. Basta con coger una piedra del pueblo para que venga la mala suerte. Se dice que los turistas que ignoraron las advertencias han devuelto los objetos por correo, pidiendo perdón. Ya no vive nadie en Bodhi y sin embargo nunca se siente vacío. Es como si el pueblo contuviera la respiración, esperando otra partida de póker, otra pelea, otro error. Así que no te quedes mucho tiempo. A Bodhi no le gusta que lo olviden. Justo en el corazón de una de las zonas turísticas más concurridas del mundo, yace algo de lo que casi nadie habla. Un parque Disney abandonado a su suerte. En medio de Bay Lake, Florida, escondido al otro lado del agua del bullicio de Magic Kingdom, Discovery Island yace en silencio. Ningún ferry llega hasta allí. No se permiten visitantes. Es el único lugar que Disney finge que no existe. Inaugurada en los años 70 como una atracción de vida silvestre, Discovery Island se suponía que sería un paraíso. Pero a finales de los 90, las puertas se cerraron silenciosamente. Sin anuncio público, solo silencio. Las aves fueron trasladadas. Los trabajadores desaparecieron. Y la jungla se apoderó de todo. Hoy los edificios se yerguen en descomposición tras cortinas de musgo y ramas. La naturaleza los ha reclamado por completo. Los fotógrafos que se han colado describen aulas llenas de cristales rotos, jaulas oxidadas y mapas cubiertos de moho aún clavados en las paredes. Algunos de los que han visitado dijeron que oyeron pasos haciendo eco tras ellos. Puertas que se abrieron solas con un crujido. Y un olor inquietante como a tiempo perdido. Disney no dirá que queda ahí fuera. Está vigilado, cercado y patrullado desde el agua. Algunos creen que se debe a viejos secretos. Otros creen que se debe a que nadie sabe que vive allí ahora. Una cosa es segura. Esta no es la clase de magia que Disney quiere que recuerdes. En los tranquilos bosques de Estonia hay un lago que brilla con un azul irreal y esconde un secreto bajo su superficie. Se trata de la cantera Rumu, un pozo de piedra caliza inundado donde el tiempo quedó atrapado bajo el agua. Hace décadas, durante la era soviética, este lugar estaba vinculado a una prisión de trabajo cercana. Los presos eran obligados a extraer la piedra a mano, día y noche, bajo estricta vigilancia.
Pero cuando el régimen colapsó, las bombas se apagaron y la cantera se inundó casi al instante. Ahora el lugar es en parte lago, en parte ruina. Los edificios de hormigón se inclinan en ángulos extraños. Una torre oxidada sobresale del agua como el último aliento de una máquina olvidada. Pero es lo que yace bajo la superficie lo que inquieta a la mayoría de los visitantes. Escaleras a ninguna parte, celdas llenas de peces, alambre de púas enredado en algas. Desde arriba parece pacífico, desde abajo se siente como nadar a través de un sueño que no se suponía que debías ver. Los lugareños dicen que la cantera tiene estados de ánimo. Algunos días es tranquila y acogedora, en otros te atrae con extrañas corrientes subterráneas. Los buzos informan de sombras que se mueven fuera de alcance y la constante sensación de que algo está observando desde la oscuridad. Es hermoso, sí, pero hermoso como una pintura con algo siniestro escondido en el fondo. La cantera de Rumu no es solo un sitio abandonado, es una cicatriz sumergida de un tiempo que nunca se fue. En el abrasador desierto del sur de California, no lejos de las brillantes luces de Palm Springs, yace un sueño olvidado que huele a decadencia. Lo llamaron la Riviera Salton, un plan audaz para convertir el mar de Salton en un glamuroso pueblo turístico. En los años 50 y 60 parecía que podría funcionar. Las celebridades vacacionaban aquí, las lanchas rápidas surcaban el agua, los agentes inmobiliarios vendían terrenos de arena como si fueran oro frente al mar. Se suponía que sería la próxima Palm Beach, pero se pudrió antes de florecer realmente. Se suponía que el agua no debía quedarse. El mar de Salton nació por accidente cuando un canal artificial se rompió en 1905 e inundó la cuenca del desierto. Nunca se secó. En cambio, se volvió salado, tóxico y denso con los químicos de las granjas cercanas. Los peces comenzaron a morir en oleadas, los pájaros cayeron del cielo. La otrora bulliciosa Riviera se convirtió en un pueblo fantasma manchado de grafitis desteñidos por el sol, moteles derrumbados y palmeras esqueléticas. Hoy el aire huele a azufre y polvo. Barrios enteros están vacíos, sus calles agrietadas y sus casas rodantes destrozadas por el viento y el tiempo. Algunos días la playa parece hecha de arena, hasta que miras más de cerca y te das cuenta de que son espinas de pescado. El lago se está reduciendo y lo que queda es demasiado venenoso para tocarlo. Y sin embargo, todavía vive aquí alguna gente. No mucha, pero unas pocas. Rodeadas de podredumbre y silencio, y cada vez que el viento arrecia, el pasado aúlla a través de las ventanas rotas, trayendo pedazos de un paraíso que nunca estuvo destinado a durar. Oculto en las colinas sobre la costa sur de Turquía, se encuentra un pueblo paralizado por un silencio fantasmal. Kayaköy fue antaño un próspero pueblo de familias de habla griega, con casas de piedra apiladas a lo largo de la ladera como escalones hacia el cielo. Pero hoy permanece vacío. Cientos de casas sin techo, iglesias que resuenan sin nada y senderos que no llevan a ninguna parte. El aire está quieto. Incluso los pájaros parecen evitarlo. A principios del siglo XX, Kayaköy fue abandonado durante un intercambio forzoso de población entre Grecia y Turquía. Las familias se marcharon de la noche a la mañana, llevándose lo que pudieron. Los edificios nunca fueron demolidos, simplemente abandonados. Desde entonces, el tiempo y el clima han hecho su trabajo. Los techos se han derrumbado, las paredes se han agrietado, los árboles crecen entre las habitaciones y la hiedra trepa por los altares de las iglesias. Nadie ha regresado. Caminar por Kayaköy es como adentrarse en un capítulo olvidado de un libro que nadie terminó. Las casas de piedra, todas construidas muy juntas, crean un laberinto de sombras y escaleras desmoronadas. Al anochecer, el pueblo adquiere un tono diferente, gris, tranquilo y casi alerta. Los lugareños de los pueblos cercanos creen que el lugar está vigilado. Algunos dicen que las campanas de la iglesia solían sonar solas. Otros afirman haber oído cantos, aunque nadie vive allí. Si bien algunas de las casas bajas han sido restauradas para el turismo, el corazón del pueblo permanece intacto, sin luces, sin letreros, solo el viento serpenteando entre las paredes y el suave crujido de tus pasos. Kayaköy no solo está abandonado, está en pausa, como si algo lo interrumpiera a mitad de frase y nadie se atreviera a preguntar por qué. Lejos de cualquier continente, en una isla azotada por el viento cerca del fin del mundo, se encuentra un pueblo que la naturaleza casi ha devorado por completo. Grytviken, antaño el corazón de las operaciones balleneras de Georgia del Sur, ahora no es más que óxido y hielo. Enormes tanques de hierro se inclinan sobre la nieve. Huesos de ballena yacen esparcidos en la orilla como restos de un naufragio antiguo. Y tras todo ello, las montañas observan en silencio, con sus picos ocultos por las nubes y el frío. Fundada en 1904 por balleneros noruegos, Grytviken fue un lugar brutal y próspero. Cientos de trabajadores vivían allí, descuartizando gigantes del mar para satisfacer la demanda de aceite y carne. Pero cuando la industria ballenera colapsó, Grytviken fue abandonada casi de la noche a la mañana. El equipo se dejó donde estaba, los hornos se enfriaron, los engranajes se oxidaron, y poco a poco el viento y la nieve se colaron, reduciendo todo a un esqueleto de acero cubierto de escarcha y sal. Hoy en día se puede visitar, pero muy pocos lo hacen. El viaje te lleva a través de mares gélidos y un clima implacable. Quienes lo hacen describen un extraño silencio. El eco de los pasos es demasiado fuerte.
La enorme maquinaria de la estación sigue en pie, inmóvil pero no del todo muerta. Una pequeña capilla permanece cerca del centro, con su cruz aún en posición vertical, aunque no se han susurrado allí oraciones en décadas. La tumba del explorador Ernest Shackleton también está aquí, no lejos de los muelles en ruinas. Los lugareños dicen que el lugar nunca dejó de estar de luto. Algunos reportan extraños zumbidos metálicos cuando se levanta el viento, o pasos cerca de la casa del gerente, aunque nadie ha caminado allí en años. Grytviken es un cementerio de ambición, congelado en el tiempo y envuelto en niebla. No se siente vacío, se siente como si algo se hubiera quedado atrás y aún estuviera escuchando. Frente a la costa noreste de Creta se encuentra una isla rocosa que se parece a cualquier otro afloramiento mediterráneo. Mar azul, ruinas de piedra, murallas antiguas. Pero Spinalonga esconde un pasado más oscuro. Este fue en su día uno de los lugares más temidos de Europa, no por lo que hay ahora, sino por quienes eran enviados allí. Desde principios del siglo XX hasta la década de 1950, Spinalonga fue una colonia de leprosos. Un lugar donde se llevaba a la gente y se la dejaba atrás para no regresar jamás. Los venecianos construyeron la fortaleza de la isla siglos antes, pero el gobierno griego la convirtió en una zona de cuarentena. Familias enteras fueron apartadas de la sociedad, abandonadas en Spinalonga y abandonadas a su suerte con los escasos suministros que recibían. Con el tiempo, los pacientes construyeron casas, iglesias, incluso tiendas, pero el mundo exterior dejó de visitarlos. La única forma de escapar era un barco, y nadie navegaba de regreso. Ahora la isla está abandonada, pero las casas siguen en pie. Muros de piedra agrietados, techos derrumbados, iconos descoloridos en altares polvorientos. Los barcos turísticos rodean la isla, pero los visitantes que pisan su orilla dicen que se siente mal, demasiado silencioso, como si la isla estuviera conteniendo la respiración. El eco de los pasos rebota más rápido de lo que debería. Los lugareños afirman que incluso los pájaros evitan anidar allí. Los muros de la fortaleza, una vez construidos para la defensa, ahora se sienten más como una barrera que retiene algo. Al atardecer, los estrechos senderos parecen moverse bajo los pies. Algunos dicen que el viento trae susurros, voces que ya no tienen cuerpo. Otros informan del parpadeo de la luz de las velas en casas donde nadie ha vivido en 70 años. Spinalonga no solo cuenta una historia trágica, la atrapa. Cada piedra se siente cargada de recuerdos y cada ráfaga de viento suena como si intentara hablar, pero nadie se queda el tiempo suficiente para escuchar. En lo profundo del bosque de las Ardenas, tras puertas oxidadas y senderos obstruidos por la hiedra, el castillo de Miranda se alzaba antaño como un objeto de una novela gótica. Construido en el siglo XIX por una familia aristocrática francesa en fuga, era una joya de torres, agujas, vidrieras y pasillos interminables. Pero esa belleza no perduró. Llegó la guerra, la familia desapareció, y lo que siguió fue una lenta decadencia que parecía intencionada. Durante años sirvió como orfanato y campamento de verano, aunque se conservan pocas fotos de aquella época. Los lugareños murmuraban que los pasillos eran demasiado fríos, las escaleras demasiado silenciosas y los sótanos nunca se vaciaban, ni siquiera cuando deberían haberlo estado. Para la década de 1990, el castillo quedó completamente abandonado. Desde entonces, ha quedado a merced de la intemperie. Las enredaderas se abrieron paso a través de la piedra, los árboles brotaron a través del suelo, la gran torre del reloj se agrietó y cayó. Los exploradores urbanos peregrinaron a Miranda con la esperanza de recuperar su último aliento. Encontraron camas volcadas, papel tapiz roto y habitaciones enteras cubiertas de musgo verde y silencio. Cuanto más se adentraban, más extraño se sentía. Espejos que reflejaban cosas que no estaban del todo bien, puertas que se negaban a cerrarse. Algunos se fueron a toda prisa, algunos nunca compartieron lo que vieron. Finalmente, el fuego y el abandono se llevaron la mayor parte del castillo. Para 2017 se derrumbó sobre sí mismo, pero quienes lo vieron dicen que algo queda atrás, algo que los árboles aún protegen. En los límites de la región de Pilbara, rodeada de un desierto rojizo y colinas silenciosas, se encuentra un pueblo que fue borrado del mapa, literalmente. Vitenum fue una vez una bulliciosa comunidad minera llena de promesas, sueldos y polvo, mucho polvo. De esos que brillaban azules al sol y flotaban en el viento. Lo extraían, lo respiraban. Y nadie les advirtió de sus efectos. Ese polvo azul era amianto, mortal, transportado por el aire y omnipresente. Durante décadas cubrió casas, parques infantiles y pulmones. Para cuando se reconoció el peligro, ya era demasiado tarde. La mina cerró, los trabajadores se marcharon. Y poco a poco, el gobierno empezó a borrar el pueblo, retirando letreros, cortando servicios e incluso borrando Wittenum de los mapas oficiales. Lo que queda ahora son unas cuantas calles vacías, casas derruidas y señales de advertencia clavadas en los árboles. Se supone que nadie debe ir allí, pero algunos todavía lo hacen. Las carreteras están agrietadas, los edificios huecos y el silencio es abrumador. Los lugareños dicen que el viento trae algo más que arena. Por la noche, el aire se espesa, demasiado denso. Los contadores Geiger no pitan, pero tus instintos gritan. Algunas personas se negaron a irse y se quedaron atrás, rodeadas de polvo y fantasmas del pasado. Hoy Wittenum no solo está abandonado, sino que se evita. Es un lugar que la naturaleza nunca quiso que volviera, y tú tampoco deberías.
Eso es todo. ¿Cuál de estos lugares te gustaría visitar? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.